Hola, mi nombre es Beth de Oliari y aquí semana a semana te comparto material para la sanidad de nuestro corazón. Material de sanidad de Celebremos la Vida, quien combinando 12 pasos y 8 decisiones sanadoras podemos llegar cada vez más a ese diseño original que Dios tiene para nuestro corazón. Producto de una crisis matrimonial que había durado por muchos años, cuando yo por fin toco fondo y empiezo a buscar cuál es la manera de Dios para resolver el mismo, Dios me llevó hacia la iglesia vidareal.tv, ahí donde aprendí este material que hoy vengo a compartirte. Y como de costumbre, cada semana vamos intercambiando las 8 decisiones con los 12 pasos. Hoy en este video te comparto los 12 pasos cristocéntricos que nos llevan hacia la sanidad de nuestro corazón. Paso número 1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Paso número 2. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Paso número 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Paso número 4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Lamentaciones 3:40. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Paso número 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Paso número 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Paso número 7. Humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Paso número 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Lucas 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Paso número 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible en el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Mateo 5:23 al 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Paso número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Paso número 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Colosenses 3:16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Paso número 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los que necesiten y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Y el tema de hoy que te vengo a compartir es la libertad, pero no como la libertad que este mundo
nos ofrece que al cumplir 18 años podemos salirnos de las reglas y de todos esos esquemas de los cuales crecimos con nuestros papás, sino una libertad verdadera que encontramos en nuestro Padre Celestial como a la manera de Jesús que Él vivió en esta tierra. Y para eso vamos a estar poniendo en práctica el paso número 7, que es humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos, así que el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36 de la Nueva Versión Internacional. La libertad, nos dice este material, no es definida por lo que está ausente, sino más bien por lo que está presente. Estudiamos en la decisión número 1 que es necesario aceptar la realidad para poder empezar este viaje de la sanidad de nuestro corazón. Ahí de ponerle nombre al problema del cual queremos sanar para poder entonces declararnos una derrota total. Que ya no se trata de pelear con nuestras fuerzas, sino que hemos tratado todo a nuestra manera y que nada nos ha funcionado y que estamos listos para que sea Dios quien tome el control. El paso número 2, después de aceptar esa realidad que genera un vacío, es llenarnos de la esperanza que Dios es el único que puede tomar el control y llevarnos hacia la restauración y el resolver ese problema. En este punto del viaje de recuperación ya nos hemos derrotado ante muchas situaciones. Sin embargo, no es la ausencia de esas situaciones las que nos harán libres, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿De qué o con qué estamos llenando nuestras vidas? Y es que el enemigo tiene dos propósitos. Tiene uno, que no conozcamos a Dios, y dos, que no vivamos la vida plena que Dios tiene para nosotros. Y es cuando nosotros nos empezamos a esconder y a buscar cada vez menos y menos de Dios, que ese plan que el enemigo tiene se empieza a cumplir. Por el contrario, cuando estamos en una derrota espiritual completa y nos declaramos impotentes de cambiar esa situación, es que entonces le podemos dar ese verdadero control a Dios. Y yo te quiero contar que cuando yo atravesaba la última crisis matrimonial, en donde ya había otra persona involucrada con mi esposo, se volvió como una competencia de quién se iba a quedar con mi esposo. Cada vez que mi esposo venía a casa, las primeras veces antes de que se desapareciera completamente, era como si yo estuviese caminando sobre cáscaras de huevos. Era aquello de tratarlo bien, de fingir el ser su mejor amiga, el que todo estaba bien, el de no reclamarle nada, hasta que yo me cansaba y en mis propias fuerzas yo decía, Padre, esto no me está funcionando. Y era ahí donde yo me iba al otro extremo y completamente echaba nuestro matrimonio a la borda, es decir, esto no tiene solución y nunca va a cambiar. Y fue hasta que yo realmente declaré una derrota de que yo no podía corregir el desastre que había en nuestro matrimonio, que yo estuve más receptiva a buscar ayuda, y fue ahí donde Dios en su infinita gracia y misericordia me alcanzó con estas verdades que hoy te comparto. Y es que la libertad es cuando podemos responder a Dios plenamente como las personas que Él creó y redimió. Durante mucho tiempo nuestros malos hábitos, heridas y frustraciones nos alejaron de Dios. A medida que vamos avanzando en el proceso, podremos acercarnos a Él sin ningún sentimiento de culpa. En la decisión de limpiar nuestro corazón, logramos comprender que somos sus hijos, que Él nos ama y que está orgulloso de nosotros. Al comprender estas verdades, podemos comenzar a experimentar la vida plena y libre que Él tiene para nosotros. Para mí no fue un proceso fácil el empezar con la sanidad de mi corazón, porque yo me sentía tan culpable y tan sucia de todo lo que había hecho mal, que a mí me urgía corregir todo aquello que yo sentía que estaba mal en Él. Y en vez de buscar
la plenitud en Dios, que Él me ama tal y como yo soy. Yo quería ser esa hija que me ganaba su amor siendo perfecta en todos los ámbitos. Y es que ahí era que yo tenía tanta prisa de pasar por este material para ya no sentirme como esa hija torpe que lo había hecho todo mal. Pero Dios ahí me recordó que yo podía descansar en Él porque Él me ama como soy. De tal manera que antes que yo lo amara a Él, Él ya me amaba a mí. De tal manera que en la situación más baja en la cual yo estuve, Él ya había dado a su Hijo en rescate por mí. De tal manera Él me ama que dio a su único Hijo, Jesús. Y esa verdad aplica para ti también. Sin importar en la circunstancia que hoy te encuentres, si es una quiebra financiera, una relación rota, una situación de salud provocada por malas decisiones y malos hábitos que tomaste, Dios hoy te recuerda que Él te ama por quien tú eres y Él está aquí para poder darte la oportunidad que tú estás buscando para ser sanada, restaurada y así que tú puedas disfrutar la condición de redimido, redimida que tú eres. Para ser libre debo, número 1, poner mi mirada en el reino y no en los problemas. Sin duda, cuando nos acercamos a este material de sanidad de corazón, queremos que todo se arregle en un instante. A medida que avanzamos en el proceso, nos damos cuenta que pasaron muchos años para llegar al lugar equivocado, por lo que comprendemos que se necesita de un proceso para que nuestra vida cambie. Esto no es al estilo microondas, sigue paso 1, 2, 3, sino son procesos circulares donde a medida que vamos aprendiendo también vamos a ir cometiendo errores. Pero es ahí donde el material cada vez se va a ir haciendo más claro y que esto se trata por amor y gracia de nuestro Padre y no por méritos que nosotros estemos haciendo. Nuestra vida nunca será perfecta, pero a medida que nos enfocamos en buscar a Dios y su justicia, las situaciones que nos causan dolor se irán resolviendo. Por ejemplo, hemos sido testigos de personas que, producto de su mal manejo de emociones, vinieron a Celebremos la Vida viviendo una separación matrimonial. Aquí comprendieron que tenían que iniciar su proceso personal. Meses más tarde, Dios restauró su matrimonio. Hay esperanza. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Número 2. Para ser libre, debo enfocarme en los procesos y no en los momentos. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una dama preciosa en la iglesia donde yo asisto una vez me dijo, Beverly, si Dios te diera de un solo todo aquello que Él ha preparado para ti, enseñanzas, promesas, milagros, tú te enloquecerías. Pero fue ahí donde yo entendí que Dios iba y va a mi ritmo, tanto en el aprendizaje como con esas promesas cumplidas que Él cada día está haciendo en nuestras vidas. Y es porque Él no quiere que pasemos esto de una manera tan rápida que no disfrutemos de ver su gloria, poder y majestad, que en medio de la tormenta es donde más se ve, en donde nosotros ahí donde tocamos fondo y perdemos esperanza en nuestra estrategia, en nuestra manera de ser, que nosotros vemos cómo Él de su mano nos lleva paso a paso de regreso hacia su corazón y la única libertad verdadera y duradera que es la que Él ofrece. Las dietas, por ejemplo, ofrecen bajar de peso en 8 días. Los comercios dicen compra ahora y pague mañana. El corre-corre de la vida invita a buscar cualquier lugar de comida rápida o sopas instantáneas. En fin, el mundo ofrece resultados en un momento. Cuando se habla de la palabra proceso, es necesario comprender que un proceso no es un momento, sino un conjunto de varios momentos en los que se toman las decisiones correctas un día a la vez.
A mí una de las cosas, además de querer ser esa hija perfecta para que Dios me amara, según yo me tenía que ganar ese amor, y ahora que sé que no es así, que Dios me ama desde antes que yo lo conociera a Él, otra razón por la cual yo quería pasar este proceso inmensamente rápido era por lo que yo veía el sufrimiento de nuestros hijos. Pero a medida que yo empecé a sanar, aún sin que Daniel regresara a casa, yo empecé a ver cómo esa sanidad yo se las empezaba a transmitir a mis hijos. Y eran ciclos de fe en donde los días donde yo caía, mis hijos me alimentaban con su fe y viceversa. Y entonces me di cuenta, justamente lo que dice el material, que la libertad no era la ausencia del problema, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tú hoy quieres pasar este proceso rapidísimo para que tus hijos estén bien y que tengan esa familia que tú siempre soñaste tener, yo te quiero decir que no es la ausencia del problema que va a llenar esos corazones de tus hijos, sino es la presencia de Dios, aún en medio de la tormenta, la que viene a restaurar esos corazones que por mucho tiempo han caminado vacíos. Número 3. La libertad se encuentra cuando yo puedo convertirme en un discípulo y no en un dependiente. Esto significa ser aprendiz de Jesús en obediencia. El proceso de Celebremos la Vida funciona si cada uno lo practica. El único que toma las decisiones y practica los pasos somos nosotros, nadie más. No se trata de depender de ninguna persona, de ningún canal en YouTube, para que se haga el proceso por nosotros. Se trata que accionemos en la dirección correcta. Dice Juan 8:31 al versículo 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando se está en medio del desierto es difícil entender la palabra proceso, pues lo más fácil sería regresar atrás. Como se menciona anteriormente, llevó mucho tiempo llegar al lugar que no queríamos y será necesario trabajar en un proceso. Por eso es que Celebremos la Vida garantiza que viviendo el proceso pronto se llegará a la tierra prometida. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué rico saber que no se trata de cuán bueno y cuán perfecto soy yo para merecerme esta gracia y este perdón de Dios. Qué rico se siente que esa santificación, a medida que yo le permito a Dios rendirle mi voluntad, aceptando la realidad de que a mi manera no funcionó, Él se encarga de ir perfeccionando esa obra cada día en nosotros. Lo único que a nosotros nos toca es reconocer que hemos vivido lejos de Él de una manera incorrecta. Y lo imposible, lo más difícil, Él es quien lo hace en nosotros. Punto número 4. Para ser libre debo escuchar la voz de Dios. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El mayor regalo que podemos recibir a través de las 8 decisiones sanadoras y los 12 pasos es aprender a escuchar a Dios. Él es nuestro verdadero mentor. Dice Efesios 1:11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Si lo escuchamos a Él y somos obedientes a lo que nos dice, conoceremos la verdad de nuestra vida y seremos verdaderamente libres. En el canal de Inspira, nuestro fin no es dar consejería, porque en primer lugar aún estamos aprendiendo a desarrollar ese don que el Señor poco a poco ha ido desarrollando en nosotros, pero principalmente porque juntos queremos ir cada vez más dependiendo del Señor y no de seres humanos, quien en la naturaleza humana nos pueden fallar.
El canal de Inspira fue desarrollado a través de el propósito de Dios de poder compartir nuestro testimonio, las grandezas y maravillas que Dios ha hecho y que nos ha ido enseñando a través de los errores que nosotros cometimos como matrimonio, como padres, como amigos, como hijos, en fin, en los diferentes roles que nosotros tenemos el privilegio de tener. Y es a través de nuestro testimonio que queremos inspirarlos a ustedes a buscar la verdad de Dios, no dependiendo de las respuestas o de la dirección que nosotros te podamos dar, sino directamente de la única respuesta y dirección que nunca va a fallar, la única perfecta y verdadera que aplica a tu caso individual. Nuestra oración es que tú cada vez dependas menos de estos videos y seas inspirado a cada vez más depender de tu lugar secreto, ahí en tu habitación, en tu carro, donde tú puedes cerrar la puerta y tener esos momentos a solas, donde no a través de una oración constante, sino de esos silencios intencionales, tú puedas callar tu alma, esas voces inquietantes y poder buscar lo que Dios te está diciendo. Dios en todo momento nos está hablando, pero es necesario callar las voces de la ansiedad, de la preocupación, de la duda, para poder darle paso a esa voz suave y apacible que Dios es con la cual te va a hablar. Y esto es un hábito que poco a poco se va desarrollando, al igual que el proceso de la sanidad de corazón, poco a poco creando el hábito de apartar tiempo para meditar en la palabra de Dios y en silencio esperar su dirección. Van a haber días en donde a lo mejor tú no escuches nada, pero el simple hecho de que tú apartaste tiempo para Dios, tú ya estás sembrando para entonces cosechar el momento donde Él te va a hablar. Van a haber otros días en donde te va a hablar en un sueño, te va a hablar a través de alguien más, te va a hablar inclusive a través del testimonio de personas que abren sus corazones. Pero es ahí donde tú ya estás dispuesto y donde, como dice Juan 10, como oveja, tú ya conocerás la voz de tu pastor. Para la cápsula que ilumina, Jesús vino a darnos libertad plena. Y aunque Él ya pagó el precio por todas nuestras transgresiones, debemos de estar conscientes que hay una parte de la libertad que nos corresponde a nosotros. Podemos echar fuera cualquier espíritu en el nombre de Jesús, pero no podemos echar fuera nuestra carne. Lo que sí podemos hacer es lo que dice 2 Corintios 10, del versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que según lo que dice el paso número 7, pidamos humildemente que nos libere de todos nuestros defectos de carácter, pero sin olvidar la parte que nos corresponde a nosotros. Para tu tiempo con Dios, ahí en tu inventario personal, en tu cuaderno que has ido llevando desde el primer video hasta este. Pregunta número 1. ¿Qué defectos de carácter son heredados y necesita cortar y echar fuera en el nombre de Jesús? Haga una lista, luego ore y pida que Jesús lo haga libre. Número 2. ¿Qué defectos de carácter aprendió o adoptó y se han vuelto una conducta repetitiva en su vida? ¿Cuáles son los que necesita pedir libertad? Enumérelos y luego ore y pida a Jesús que lo haga libre. Y número 3. Entendiendo que Jesús le da el poder para ser libre, ¿qué cosas tiene que cambiar? ¿Qué cosas tiene que cambiar yo para alcanzar esa libertad? Haga una lista de compromisos que a usted le corresponde hacer y dé seguimiento un día a la vez. Si leí las preguntas muy rápidas, después del estreno tú podrás poner el video en pausa y anotarlas, y ahí en tu lugar secreto
Puedes poner una música instrumental y mientras tanto que intencionalmente buscas la dirección del Señor, llenar este cuestionario y verás cuánto Dios, el Espíritu Santo, te va a revelar que Él está trabajando desde ya en tu vida. En el nombre de Jesús, yo oro para que juntos sigamos sanando de la mano del Señor, pero sabiendo que desde ya tenemos esa libertad de llamarnos hijos amados de Él. Te mando un fuerte abrazo y hasta el siguiente episodio de Restauración de Corazón. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, aceptando dificultades como el camino a la paz, viviendo como lo hizo Jesús, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me rindo a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la próxima. Amén.